Desde el primer día que volví a patinar me dio como un aire así de frescor mental, porque pasé de estar llorando en casa encerrado básicamente a tener ilusión por salir a la calle. Empecé a aprender trucos nuevos que no hacía cuando veía, por otras maneras hacer otros trucos, yo qué sé, o sea, me di cuenta de que aunque no vea, tengo mi propio estilo, tengo mis propios trucos, que mucha gente a lo mejor no se los hace, cosas así, o sea, el skate es muy creativo, ¿no? En ese sentido, es algo que me encanta. Yo empecé a patinar cuando tenía más o menos 11 años y siempre, bueno, me flipó patinar y tal, y siempre en mi entorno fue el skate 100%, pero siempre lo tuve como muy hobby, digamos. Nunca le dediqué todo el tiempo, digamos, que me gustaba o por el tema de estudios y tal. Y bueno, pues más adelante, cuando tenía unos 17, y bueno, pues empecé a perder visión sin saber lo que me estaba pasando al principio. Y más adelante me dijeron que tenía enfermedad genética, que me iba a dejar ciego progresivamente. En lo que empecé a perder visión, no patinaba, porque pensé que cómo iba a patinar viendo poco. Y bueno, yo cuando empecé a perder más visión, bueno, entré, pues, no sé, una depresión muy profunda, la verdad. Empecé a pensar que un día bajé a la plaza con mis colegas y pues les conté que lo estaba pasando muy mal. Y pues me animaron pues a un día bajar el patín y nunca había visto ningún caso de skater ciego antes, de haberme quedado yo ciego. Y pues tampoco sabían hasta qué nivel podría llegar. Si podría, pues, yo qué sé, guindar, o darle a rampas, o saltar escaleras, yo qué sé, no tenía ni idea de nada. Entonces fue un poco progresivo el tema de darme cuenta de qué podía hacer, cómo hacerlo, también ir perdiendo el miedo poco a poco, porque por supuesto que si hubiera nacido ciego habría sido diferente, pero como me quedé ciego con 18 años, pues empecé a tener mucho miedo de muchas cosas. Yo que sé, empecé a usar el bastón también, cosas así que vas pillando confianza poco a poco. Hola, buenas, ¿qué tal? Te han dicho que tocas la guitarra, ¿no? Sí. ¿Quieres probar alguna? Sí, a ver, tenéis, no sé. Bien, ¿qué te gustan, acústicas o eléctricas? Bueno, eléctrica, no sé. Eléctrica, ¿qué te gusta más? ¿Tipo Ibanez? Rollo Fender? PSG. ¿Sabes que tengo una chica ciega, yo también? Sí, ok, ya ves. Sí, que con 7 años tuvo un tumor. Empecé a tocar la guitarra pues antes de quedarme ciego. Y bueno, pero también me pasó un poco con el skate, que empecé a dedicarle mucho más tiempo desde que no veo. Me encerré mucho, ¿no? Cuando empecé a perder visión y pues todo ese tiempo que estaba solo, encerrado, pues estaba en la guitarra o tocando quizás muchas cosas, tocaba muchas cosas tristes, a lo mejor cosas así, pero bueno, es lo que me pedía el corazón en ese momento y pues, no sé, me ayudó mucho, la verdad. I hurt myself today to see if I still feel. Pues sí que en la sociedad hay mucho desconocimiento sobre cómo vivimos las personas que somos ciegas y pues quizás está guay el tema de que la gente sepa que somos completamente autónomos, estudiamos, tenemos trabajo sin problema ninguno. Algo muy importante, ahora que no veo, es darme cuenta de dónde estoy, las dimensiones que tiene el lugar en el que estoy patinando, por supuesto, ¿no?
Lo que siempre hago cuando llego a un skatepark nuevo o a un lugar nuevo donde voy a patinar es darme una vuelta por donde estoy, quizás con alguien que me acompañe, que me vaya diciendo dónde están las cosas situadas, para tener un mapa mental, digamos, ¿no? De dónde estoy y intentar hacerme una ruta de hacia dónde puedo ir, en qué modos tengo más posibilidades, ¿no? Yo qué sé, pues. También algo bueno del skate, que como el skate hace ruido, ¿no? Pues me doy cuenta también dónde está la gente en todo momento. Suena muy diferente saltar unas escaleras que brindar una barandilla, ¿no? O sea, es súper orientativo para mí eso y me viene genial, la verdad. Principalmente me gustaría seguir patinando, que es lo que estoy haciendo, pues lo que más me llena, patinar, viajar, conocer los lugares para patinar, nuevas personas, todo en base al skate, es la bomba. El skate es algo que creo que todo el mundo puede practicar, o sea, también todo el mundo va a tener miedo al principio, no es algo normal, que es inevitable quizás, pero al fin y al cabo es algo que se va a practicar y que ya se ha demostrado, pues, sin piernas, sin brazos, sin ver, o sea, es un deporte muy variado, digamos, y que a mí hay maneras de practicarlo, o sea, es muy creativo, muy libre, no sé, bueno, muchísimo. Mis armas son el patín, porque si no podría patinar obviamente, el móvil para poder comunicarme con la peña y quedar con la gente y los colegas, la guitarra porque bueno, un poco después de patinar me relaja bastante. Unos colegas han hecho unas camis con el logo de Skate hasta que me mate, que es un poco lema de vida y es la bomba para riparle. Y por último el bastón, que es lo que me ayuda a defenderme por la calle de obstáculos y moverme con seguridad por la calle.